No, digo que en la campaña, obviamente la guerrilla no peronista sigue actuando y los montoneros también. Este, perturban claramente el desarrollo de la campaña. Sin embargo, los resultados dirán que tal perturbación no espantó a los sectores medios. Uno tendería a pensar que habría o una suerte de anestesia o pensamientos mágicos, pero sectores medios que toda la vida se han resultado por la violencia votan al peronismo a pesar de que era una campaña en la cual se visualizaba una fórmula que no predicaba la violencia, pero sí era de alguna manera condescendiente con el ejercicio de la guerrilla. Lo que me parece que pasa allí es que prevalece la idea de que los responsables de la violencia en la Argentina son los militares. O sea que el enfrentamiento fue generado por los militares, por el gobierno militar y por el antiperonismo, y que consiguientemente el triunfo del peronismo podía ser el bálsamo que el país necesitara para inaugurar una etapa de paz. Por lo menos así lo vivió mucha gente, y se inauguraba un gobierno progresista de cambio, pero cambio en paz, dentro de los problemas que generaba la discusión sobre las vías en los 70, ¿no? Si la vía democrática era correcta o no correcta, sobre todo por las dificultades de la experiencia chilena y el prestigio de la Revolución Cubana como modelos alternativos. Ahora, ¿ustedes intentaron durante la campaña frenar ese activismo armado de montoneros? Yo no tengo la menor idea, y no creo que si alguien hubiera querido intentarlo hubiera tenido algún éxito. Pero ustedes veían... Es decir, a ver, ¿cómo fue en definitiva la relación Perón-Montoneros? Yo no puedo tener ideas o hipótesis, pero no certezas. Tengo dudas de que Perón pudiera hacer cesar es decir, imponer una estrategia común a los montoneros. No lo creo. Creo que era un juego de tramposos. Es decir, Perón se aprovechaba de lo que hacían los montoneros, desautorizaba cuando no le convenía, ellos actuaban en nombre de Perón, pero hacían lo que les parecía. Y en ese juego de tramposos, Cámpora, ¿qué opinión tenía de cómo podía terminar esto? ¿Estaba preocupado en ese momento sobre esa situación, o él pensaba que, dadas estas reglas de tramposos, había que dejar que las reglas eran de tramposos es una reconstrucción mía posterior. Cámpora es un hombre que cree que Perón es infalible y que Perón logrará lo que quiera. Es decir, es un soldado de Perón, es un peronista de la vieja escuela. Consiguientemente era imposible que al general le fuera mal, de modo que no había problema. Lo que quisiera Perón, eso se iba a hacer, y además era correcto y iba a salir bien. Bueno, entonces, durante la campaña más allá de las opiniones personales de Cámpora, pero digo, es su esquema básico. Durante la campaña se forma el gobierno, ¿no? Sí. No, del gobierno se empieza a hablar después que termina después del 11 de marzo. Hasta el 11 de marzo no sé. Yo no recuerdo de conversaciones. O sea, puede haber habido todas las especulaciones que se quiera, y a lo mejor en Madrid hubo conversaciones. Pero el gabinete es un tema a partir yo diría, del 11 de marzo, y más claramente a partir del 15 de abril. Es decir, si uno tiene quejas con respecto a la improvisación con que se generan los gobiernos en nuestro país y a la falta de preparación adecuada de equipos de gobierno, nosotros no fuimos la excepción. Participamos de la regla general. Pero eso era revelador de que Cámpora no pensaba que fuera a ejercer el gobierno, o simplemente... No, yo creo que forma parte de la forma como se prepara la gente para gobernar en este país. Es decir, la improvisación en general ha orientado a todos los gobiernos que ha habido en los últimos tiempos. Cámpora y ustedes como nosotros, ¿ustedes creen que venía una gestión y que iban a encarar una gestión, que esto iba a ser corto?
A ver, lo que transmite Cámpora es que Perón se reserva para sí una suerte de liderazgo latinoamericano y que consiguientemente no va a ejercer, no quiere ejercer la presidencia de la República, lo cual es por lo menos opinable desde el punto de vista nuestro, pero ese es el punto de partida. Que Perón quería ser presidente es una cosa que nos daremos cuenta al poco tiempo, y esto marca un poco los ritmos de gobierno. Es decir, nosotros, el gabinete es pensado entre Cámpora y Perón, es un gabinete pensado para gobernar, lo que no quiere decir que haya sido un buen gabinete ni que haya sido buena la elección de los personajes, si la idea era gobernar, pero es pensado así. Y en el caso de algunos protagonistas que fuimos eyectados rápidamente, esto tiene que ver con un proceso ulterior. Ahora, si no existía una discusión sobre los gabinetes, ¿existían equipos donde discutían temas de gobierno o eso tampoco? Sí, existían equipos, existían varias organizaciones, estaba el Consejo Tecnológico, donde había mucha gente trabajando en distintas áreas de gobierno, estaba el Comando Tecnológico, donde había distintas áreas de gobierno, existía el Consejo de Planificación, Rolando García, Luis Castro, Antonio Cafiero, y debe haber habido más. Y buenos equipos de gobierno, gente que después ocupó distintos cargos en distintas gestiones y demostró que era absolutamente eficaz para hacerlo en algunos casos y en otros no tanto. Pero, a ver, las decisiones que se tomaban entre Cámpora y Perón. Yo no creo que hayan tenido demasiado en cuenta esos equipos de gobierno. En todo caso, dependiendo del área que fuera y quién fuera el designado, acudiría a alguno de los equipos de gobierno. Cafiero era jefe de los equipos económicos. Cafiero manejaba el Consejo de Planificación, manejaba un conjunto, digamos, era el más representativo de un conjunto de economistas del peronismo, que no será gravitante, porque en definitiva la decisión de Perón es que el ministro de Economía sea Helvar. ¿Eso lo sorprende a ustedes cuando Cámpora dice, bueno, el ministro de Economía va a ser Helvar? ¿O era algo previsible? A ver, yo recibo mal la noticia de que Helvar va a ser el ministro de Economía, porque me parece un personaje que ha estado trabajando muy cercano al gobierno. Es decir, es un personaje, yo identifico a Helvar en el momento en el primer momento, como alguien que no está muy jugado a favor nuestro en contra de Lanús. En todo caso, que ha jugado a dos puntas. Yo creo que Cámpora además no digiere bien la candidatura de Helvar. Es más, el candidato de Cámpora es Cafiero. Si él hubiera tenido que elegir, hubiera puesto de ministro de Economía a Cafiero. Porque Cámpora tenía, no sé, yo creo que esto lo charlamos ya. Los motivos son lo de la vez pasada. Sí. Es decir, el componente evocativo que él tenía para con Helvar. Yo voy mutando rápidamente a medida que lo trato a Helvar, antes y después del 25 de mayo, pero sobre todo después, y revalorizo la figura de Helvar. Y francamente interactúo bastante con Helvar en el tiempo que estuve, pero bastante. Creo que fue un error de Cámpora no haber anudado una relación política fuerte con Helvar. Eso viene atado con otro ministro del gabinete que también la pregunta es si sorprende, que es López Rega. Totalmente, a mí me sorprende López Rega. Yo, con la idea que tengo de López Rega del 72, el hecho de que sea ministro me sorprende. En todo caso, en el imaginario de Cámpora está la posibilidad de que Isabel sea ministra en esa área. Y es Perón el que le dice que sea López Rega.
Ahí yo revalorizo también al candidato, pero para mal. Es decir, me doy cuenta de lo que significa López Rega. Si este tipo puede ser ministro, la cosa es más importante, es más importante de lo que yo pensé en un principio. Cuando lo veo actuar, me convenzo del todo. López Rega es un personaje absolutamente limitado en lo ideológico, despreciable en cuanto al plano de las ideas, pero un intrigante espectacular. Es decir, en el plano de la intriga, del movimiento cortesano, de lo palaciego, era un hombre de temer, cosa que yo además no sabía hacer bien, de modo que... ¿Y su capacidad organizativa, digamos, en relación a que ya empieza... ¿De López? Sí. Eso no lo sé, la verdad. Porque yo no tuve oportunidad ni de interactuar mucho con López, me enfrenté de entrada y veía todo lo que lo rodeaba como el enemigo, dicho sea en términos maniqueos. Así que, ¿cómo era su organización, su capacidad organizativa? No sé. No, porque le pregunto porque también da la sensación de, no son parte suya, sino de sectores de la tendencia, la idea de que es muy difícil que eso vaya a cuajar en algo que pueda ser un actor, digamos, ¿no? Puede ser que López al principio sí. López, en todo caso, durante toda la época de la lucha y vuelve es visto como un aliado, porque él era partidario del regreso de Perón, cosa que no nos pasaba con mucha gente que estaba en el país. López además tenía motivos para tener una buena relación con Cámpora. De hecho, hasta donde yo recuerdo, Cámpora es intermediario de una pelotera entre López Rega y Lastiri por el noviazgo de Lastiri con la hija de López. Cuando López viaja a Buenos Aires enojado por esto, el que arregla el estofado entre los dos es Cámpora. De modo que había buenas razones para no temerle, pero es claro el 25 de mayo, inmediatamente después, que el personaje es de temer. ¿Cuándo empieza Ahí yo lo revalorizo totalmente, cuando todavía mucha gente no lo revalorizaba. Pero bueno, yo estaba sentado enfrente del candidato, ¿no? ¿Cuándo es que empiezan a tener ustedes noticias de la red de paramilitar, digamos? Que va después terminar en las 3A. Bueno, dicho así, nunca. Que hay al lado de López y también en algunos sectores sindicales un esquema de gente armada, o por lo menos pesada en términos de movimientos patoteriles, yo diría que esto se empieza a ver poco antes del 20 de junio y se ve claramente el 20 de junio. Pero en todo caso el 20 de junio es OSINDE, gente que responde a bienestar social y algún apoyo sindical menor. Pero me da la sensación de que básicamente eso puede ser germen de las 3A. De todos modos no lo sé. Pero son días antes del 20 de junio que empieza. Sí. Vamos, eso explica la discusión sobre quién le va a dar seguridad al acto. Eso, no sé si vamos a llegar hoy, pero digamos, el tema del acto en sí tratemos de llegar. Pero digamos, en la conformación del gabinete y de las políticas para el gobierno de Cámpora, ya viene de Perón la línea del pacto social, ¿no? Del acuerdo. Sí, claro. De alguna manera, en las pautas programáticas, que es un lindo documento que se hace durante la campaña electoral, está la idea del pacto social. Pero esto también suponía acuerdos, digamos, lograr acuerdos entre sectores, que incluso era frenar expectativas sindicales importantes. ¿Cómo veían la gobernabilidad de ese proceso ustedes? No, la gobernabilidad del proceso me parece que está dado sobre un esquema de pacto corporativo, es decir, CGT-CGE. Y además, es claro que el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Economía son adjudicados en función de entidades y no de personajes, más allá de la personalidad de Helmer. El Ministro de Trabajo claramente es la UOM. Es decir, lo ponen Rucci y Lorenzo, es Otero, que es un personaje me parece un poco menor. En el caso de la CGE no, porque Helmer es un personaje medio insustituible, ¿no? Es decir, es un personaje gravitante, es líder de su sector, tiene una representatividad innegable y además tiene capacidad de gestión. Es un personaje muy atractivo, Helmer,
más interesantes de los 70. Muy hackeado por la tendencia, realmente mal, porque se pretende hacer de ese proceso algo inviable. Es decir, los cambios viables en materia económico-social para mí eran el programa del gobierno del acuerdo de Gelbar con la CGT. Ahora, pero los primeros problemas no los tienen con la tendencia, sino con los sindicatos, ¿no? ¿Quién? La idea del pacto social, sí, y los términos en que se hace el pacto sí, social. es verdad. Pero en todo caso es manejable, primero a través de la relación Perón-Rucci y después muerto Rucci por la relación Perón-Adelino Romero. Y Perón tiene problemas para imponerle a los sindicatos el pacto social, pero lo puede hacer. Eso lo puede hacer. Otero hace unas declaraciones, no sé si en el momento de Asunción o unos días antes, anunciando cuál es el porcentaje que él espera que de aumento para los salarios, ¿no? Es un porcentaje que es totalmente inadecuado para el pacto, disparatado, ¿no? ¿Qué dice? Habla, creo que del 60% o del 100%, y después va a ser el 20%. Sí, ¿no? pero Otero es un personaje, digo, realmente no debió ser él el ministro de Trabajo. Si le ponías un micrófono era dable esperar cualquier cosa. Ahora, esas declaraciones, y también el hecho de que no fuera una figura más de mayor peso, el ministro, tenían que ver con una cierta distancia de los sindicalistas que no querían comprometerse tan personalmente, o fue una estrategia del propio Perón, de no ponerlos a ellos en el gabinete. No te puedo contestar. Eso No lo sé. Porque da la sensación de que Perón, como vos decías, le impuso el pacto social, pero si lo hubiera podido imponer, digamos, de forma más plena, si el ministro hubiera sido directamente Rucci Lorenzo. Claro, eso no se discutió. No, porque el esquema de gabinete es el ministro de Economía lo designa la CGE, el ministro de Trabajo lo designa la CGT. Después hay ministros que son acordados entre conversaciones entre Cámpora y Perón, Benítez, Tayana, Robledo. No, perdón, Benítez, Tayana, Robledo no. Robledo te cuento ahora. Benítez, Tayana y alguno más quizá. Después hay ministros que le propone Cámpora a Perón, que no conoce Perón, como Puillo. Robledo es el único ministro que queda pendiente y lo designa Perón, Cámpora sin acuerdo de Perón. Lo siento, pero es así. Es más, se apuran a designar el ministro de Defensa, me acuerdo. López Rega, estábamos en las vísperas del 25 de mayo. Venía López Rega en vuelo y recuerdo una reunión en la casa de Cámpora en la cual se genera el hecho consumado. Ofrezcámosle a Robledo, pues es probable que este hombre traiga un ministro de Defensa que vaya a saber quién es. Y en rigor, Cámpora elige a Robledo porque tiene una antiquísima relación con Robledo. Robledo es su primer abogado defensor cuando Cámpora va preso en los años 50. Y es el hombre que lo defiende en los procesos por enriquecimiento ilícito en los años 50. ¿Y qué posición tenía Robledo con respecto a Fuerzas Armadas? Retomando la discusión, ¿recordás que...? Yo no creo que hayan tenido en cuenta, es decir, a ver, la discusión sobre el ministro de Defensa es de Mario Cámpora con su tío. Yo en todo caso soy un espectador. En realidad le voy a preguntarle a Mario, pero yo creo que Mario quería otro ministro de Defensa, más joven, del estilo Puig-Goyón. Y don Héctor temía, como lo estaba designando en soledad sin acuerdo de Perón, quería poner un viejo peronista. Por eso elige Robledo. Pero no creo que discutan, digamos, el ministro no tiene nada que ver con la decisión de cómo se va a hacer la purga en las Fuerzas Armadas. Es decir, Robledo hace lo que se le dice que haga. ¿Y Perón se reserva esa decisión? Sin duda, esa decisión la toma Perón. Es decir, el corte en Carcaño, en Ejército, eso es de Perón, que significa 9 generales a retiro, hasta donde yo recuerdo.
pero en todo caso mantenerse dentro, digamos, para usar una palabra de la época, mantener los pies dentro del plato, porque más abajo del calcaño era ya agredir a las Fuerzas Armadas. Es el borde mínimo tolerable. Perfectamente elegido el candidato. En Marina se hace lo que se acordó con Ñavi, digamos, el consejo de Ñavi es seguido, supongo que Cámpora lo ha hecho con Perón, no tengo duda, y en Fuerza Aérea se charlaba mucho con Rey, que era un miembro de la Junta muy proclive al acuerdo con el gobierno electo, y por otro lado, la aeronáutica era vista como el arma más afín al peronismo, o sea que ahí era más fácil la cosa, por eso Fautario. ¿El acuerdo con Ñavi involucraba también un acuerdo con Macera? Eso no me quedó claro de lo que vos habías contado antes. No, en realidad no hay un acuerdo con Ñavi, lo que hay con Ñavi es una relación de parentesco, que yo no recuerdo bien cuál es. El confianza. Ñavi, claro, de confianza personal. Ñavi ya no estaba por otro lado, me parece. Ñavi estaba retirado, si no recuerdo mal. Ñavi lo que aconseja es hablar con Macera, a quien ve como un líder incipiente. Y esa conversación existe, y después todo eso se lleva a Madrid. Las decisiones en materia de Fuerzas Armadas se toman en Madrid, yo no tengo duda. ¿Cómo pensaban el tema de... Álvarez creo que se llama el comandante jefe de la Armada que se designa, que creo que ha sido el segundo o el tercero. El anterior a Macera creo que sí, ¿no? Me parece, ¿no? Está muy poco tiempo. No tanto, hasta unos meses, hasta un año, sí. ¿no? Digamos, un proceso breve. Sí. Todo, un año es mucho. En esa época un año es una barbaridad. Claro. El tema de qué hacer con el Poder Judicial y particularmente con la Corte Suprema se discute con mucha anterioridad a la Asunción, en el momento Sí, se discute un poco antes. Sí. ¿Y cuáles eran las discusiones que se planteaban tanto con respecto a la Corte como con respecto a por ejemplo, a la Cámara Federal que había juzgado? A ver, a la Cámara Federal no hay ninguna discusión. La Cámara Federal está claro lo que hay que hacer, eso se resuelve en mi nivel, el presidente está de acuerdo y la idea era disolverla, como se hizo. La Corte es otra cosa, es decir, quienes van a la Corte sí es una discusión. Yo confieso que yo quería llevar dos personas a la Corte Suprema, una Héctor Masnata y el otro Enrique Bacigalupo. Héctor Masnata era ya un hombre del peronismo, no era el gran jurista del peronismo que soy. Masnata es de los últimos años del peronismo el gran jurista. Si uno tuviera que decir, bueno, ¿quiénes fueron los grandes juristas del peronismo? Sampay, Masnata. Todavía no era eso, porque era de un peronismo reciente. Él venía del radicalismo en rigor. Él fue funcionario del gobierno de Ilia. Y Bacigalupo de peronista no tenía nada, nunca tuvo nada, así que era mucho más difícil ponerlo. En todo caso lo que tenía era que era un espectacular jurista en el ámbito del derecho penal. En el tira y afloja había varios candidatos, es decir, Versáis había sido abogado de Cámpora, amigo de Cámpora, y el estudio donde Héctor Cámpora hijo y yo empezamos a trabajar. De modo que eso explica por qué iba a ser el presidente de la Corte. Díaz Vialet era hermano de Alejandro Díaz Vialet y al mismo tiempo el suegro de Mario Cámpora. De modo que ya ahí había dos lugares. Era una Corte de 5, quedaban 3. Yo pretendía poner 2 amigos míos. Pude poner uno, que era Masnata. Y después vino, bueno, Benítez, por supuesto, que era el ministro, empujaba para algún amigo de él o algún jurista viejo del peronismo, algún abogado viejo del peronismo. ¿Quién más integró la Corte? La Corte se integró con Corbalán Aclares, que era, digamos, tuvo consenso, un tipo de razonable del peronismo mendocino, y me falta un quinto. Me falta alguien en esa Corte. Voy a cenar con Masnata esta noche, le pregunto. Sí, ¿verdad? No, yo tengo un cuadrito, me lo traje. Díaz Vialet, Versáis, Masnata, Corbalán. Arauco Astensi. Arauco Astensi.
Araucastex en realidad por su prestigio personal. Y hubo o se discutió la idea de... En realidad Araucastex ocupa el lugar que pudo haber ocupado Enrique Bacigalupo. que va a la Procuración del Tesoro, ¿verdad? Que claro, va a la Procuración del Tesoro, como cuando pierde un lugar en la Corte, empujo y consigo que vaya a la Procuración del Tesoro. ¿Se pensó en algún momento en abrir esta discusión o ofrecerle algún lugar al radicalismo o a la oposición de izquierda? Yo no recuerdo. Entonces estaba claro que iba a ser una definición adentro del peronismo. Sí, sí. Digamos, no dentro del peronismo, pero dentro del partido de gobierno, porque no estaban pensados en función de su peronismo. Versáilles tenía un pasado más nacionalista que peronista. Y Vialeno era un peronista cordobés muy derecha, ¿no? Un hombre muy conservador. Corbalán sin duda un peronista innegable. Araucastex es un gran jurista. En rigor, con Araucastex se discute qué tan compatible es para un proceso de cambio. Y me acuerdo que en alguna oportunidad, cuando viene Masnata entrando a una reunión, yo le hago la pregunta de qué tan progresista, qué tan reaccionario es Araucastex, pensando que me va a contestar que mucho, y me contesta, no, dice, no, es un hombre razonablemente moderado, y entonces ahí quedó Araucastex. No, y la otra pregunta era ya en tu área específica del Ministerio del Interior, si todavía estaban pensándose como una gestión que iba a tener alguna duración y posibilidad de hacer reformas, ¿cómo pensabas a la policía, ¿no? Digamos, ¿qué ibas a hacer con una fuerza represiva y si tenían algún programa de reforma o de purga o de cambio institucional? No, bueno, en el Ministerio del Interior la idea es, en primer lugar, yo acuerdo con Cámpora el número 2, que es Sever. Sever es un viejo dirigente peronista de la provincia de Buenos Aires, mercantista, muy amigo de Cámpora, muy buen tipo. En asuntos institucionales va mercante, para un peronista, para un individuo que tenía poca tradición peronista, me venía muy bien el apellido que tenía Prosapia, y en la Secretaría General traigo a Schifrin, que en realidad en ese momento no tenía ningún antecedente peronista, lo único que tenía era la extraordinaria cabeza para pensar el derecho como la tiene todavía. En la policía y en otras áreas por el estilo, como la CIDE, etcétera, Perón va a ubicar a viejos generales que le fueron leales en el golpe del 55. Entonces define al general Ferrazano como jefe de policía. General Macanudo, con el cual me entiendo perfectamente bien, un poco mayor. Y de gente amiga me viene el nombre de Vitani, que es el subjefe. Hacemos un pequeño desplazamiento, entonces va Ferrazano, hombre emblemático del peronismo, tipo que peleó en el 55, de gran confianza del general, y Vitani, que es el hombre que conoce la policía. Gran tipo Vitani, me funciona perfectamente bien y empezamos un proceso de renovación razonable dentro de la policía. Que bueno, después terminamos. Ahora, antes de la Asunción, usted tiene una reunión con Lanús en Olivos. Antes de la Asunción yo tengo una reunión con Lanús en la Casa Colón. Olivos es un lugar poco frecuentado, porque voy una vez cada 10 años. ¿Nos puede contar esa reunión? Sí. Esa reunión, la gestación de esa reunión es Semana Santa en San Andrés de Giles, en la casa de Cámpora. Estábamos discutiendo el gabinete. Llega un enviado del presidente con una esquela que le manda, donde le dice que acaba de escuchar misa con sus colaboradores y su familia, que está muy tocado por las fechas, se pregunta si será posible llegar a buen término y si los argentinos podrán tener la
oportunidad, algo por el estilo. Estoy inventando, el espíritu es de que el presidente y el presidente electo tengan una reunión para definir cosas del futuro. Está claro que la intención de Lanuse era salvar la ropa, es decir, una reunión Cámpora-Lanuse en términos de lo que había pasado para él era un poco digamos, salvar la ropa. Y para Cámpora era complicado. Entonces la reunión se inaugura con Cámpora diciendo: yo entiendo que políticamente es inconveniente una reunión con Lanuse y sé todos los argumentos que me van a dar, pero yo tengo que responder a esta carta, no puedo decir, no puedo tirar la basura. Gran discusión, que sí, que no, que con la prima Peropleo, y se resuelve que haya una respuesta verbal y que la dé yo y que se la dé al jefe de la Casa Militar, que es el brigadier Bortó. Cuando Lanuse reconoce el triunfo nuestro en la elección, lo manda a Bortó a la sede de la calle de Santa Fe, a la sede de Fleculi, Santa Fe y Oro y Santa Fe, a reconocer el triunfo y a admitir que no había necesidad de segunda vuelta, y pocos días después Cámpora le manda una nota diciendo que todo lo relativo al enlace para arreglar el cambio de gobierno, yo voy a representar al gobierno electo. Entonces, dada esa cualidad que me habían dado, dicen que sea yo el que transmita verbalmente la respuesta, lo cual era un cometido complicado. De todos modos fui, lo vi al jefe de la Casa Militar, le dije que el general Lanuse le había mandado una carta al presidente electo, que el presidente electo estaba realmente dispuesto a dar un paso adelante, que estaba dispuesto a hacer un gesto hacia la pacificación de los argentinos, y que los propósitos del presidente los compartía en el sentido de pacificar el país, pero como la carta decía que esto había que hacerlo en el interés de los argentinos, en el interés de la patria, era bueno hacerlo en el momento oportuno, y consiguientemente había que esperar un poco ese momento oportuno. Así que lo que le venía a decir es que la reunión se iba a hacer, que se iba a hacer un poco más adelante, preservando esos intereses, y que simplemente quería transmitirle que se quedara tranquilo, en el sentido de que iba a haber un encuentro entre el gobierno saliente y el gobierno entrante. Bortó transmite esto, se lo transmite a Lanuse, le reproduce más o menos lo que yo le digo, y entonces se oye del otro lado del intercomunicador una voz que dice: vengan los dos para acá. Yo era bastante joven, en mi vida había tenido una reunión con ningún presidente, y creo que era la primera vez en mi vida que entraba a la Casa de Gobierno. Entonces el brigadier Bortó, que muy amable, me dice: ¿usted tendría inconveniente en acompañarme al despacho del presidente? Entonces le digo: mire, brigadier, me parece que no nos han invitado. ¿Cómo que no nos? Y sí, yo lo que escuché fue un ladrido ahí. Nos ordenan a los dos que nos presentemos. Bueno, dice: pero usted no está obligado a cumplir ninguna orden. No, le digo: está bien, tampoco estoy autorizado a ir, pero vamos nomás. Me pareció que ya era bastante duro una respuesta verbal, como para que yo también me negara un encuentro con Lanuse. Arriesgué, la verdad es que son esas cosas, oportunidades en las cuales uno tiene que improvisar. Bueno, fuimos atravesando salones, llegamos al despacho de Lanuse. Realmente el tipo estaba impresionante, para mí por lo menos, yo lo veía muy grandote, y la reunión empieza diciendo: mire, Bortó, hágame el favor, quédese afuera, así yo me puedo pelear tranquilo con este hombre. Entonces yo le digo: mire, general, si esto va a ser así, yo también me voy. Entonces me dice: no sea gracioso y siéntese. Momento en el cual decidí sentarme, y ahí empezó una pelotera interesante, un rato largo, que empezó bastante dura y terminó bastante bien, en el sentido de que, digamos, la idea es
usted no puede presionar para que haya la entrevista, vamos a hacer la entrevista en las condiciones en que quiera el gobierno electo, esto es lo razonable, no pretenda forzar la cosa. Y él diciendo, en definitiva, Cámpora se ha visto con el comandante en jefe de la Fuerza Aérea en su estudio el jueves pasado, dice, y con el de la Marina en caso de Ramson Paz tal día, dice, no tiene sentido que no se vea con el comandante en jefe del ejército. ¿De qué se trata? Dice, ¿de enemistarse con el ejército? Digo, no, de ninguna manera. No me negará usted la diferencia que hay entre un encuentro y el otro. Esos fueron encuentros que en definitiva usted los conoce, pero no los conoce el país. No tiene el mismo valor simbólico. Más o menos, esta fue la discusión. ¿Él esperaba obtener alguna posición de ustedes pública, no, en particular respecto del tema de los atentados? Sí, eso sí es clarísimo. Eso viene, bueno, después de eso hay una siguiente entrevista en la cual yo le digo al brigadier Bortó que la reunión se va a hacer en la casa de Cámpora, que va a estar el presidente y el vicepresidente, que van a tener 3 asesores, que de parte de ellos van a ir los 3 comandantes en jefe, que van a tener que estar solos, y que el comunicado de prensa lo íbamos a hacer nosotros. Y esto fue aceptado, y así se hace la reunión en la casa de Cámpora. ¿Y esa reunión cómo fue? Esa reunión fue dura. En rigor, el gran protagonista de esa reunión fue Lanuse. Lanuse dijo que la pregunta que él se hacía era si existía la posibilidad de pacificar el país, porque acababa de ocurrir un atentado al almirante Quijada, y que no había visto a ninguno de nosotros, ya triunfantes electoralmente, en el velorio del almirante Quijada. Entonces me pregunto, dice, si ustedes están avalando que haya esta clase de atentados o de episodios, no tengan ninguna duda de que le vamos a entregar el gobierno, ha habido un proceso electoral limpio, hemos hecho reglas de juego claras, ustedes han dicho lo que han querido, las tribunas de ustedes han sido para insultarnos, a pesar de eso hemos garantizado el resultado electoral. Ahora lo que no entiendo es que ninguno de los gobiernos electos tenga la menor expresión de solidaridad frente a un atentado de este tipo. Cámpora era un gran interlocutor para momentos de cordialidad o cuando había que captar a alguien, pero yo creo que lo fuerte de él no era el enfrentamiento, es decir, como yo reconozco que tampoco es lo mío, no la pelea, es decir, la confrontación no, y ese día particularmente no estaba para confrontar. Quiso confrontar un poco, Lanuse se lo llevaba un poco por delante, y ahí sale Lima y le dice, mire general, usted no puede decir esto porque el proceso no ha sido limpio. ¿Cómo que no ha sido limpio? No ha sido limpio, y ha habido un condicionamiento, el general Perón no pudo ser candidato, esto usted lo debe admitir. Entonces Lanuse lo mira y le dice, pero ¿sabe lo que pasa, Lima? Para hablar de pureza electoral hay que tener autoridad moral, y usted, que es un producto del fraude en la provincia de Buenos Aires, con su partido conservador, dice, ¿cómo viene a hablar de limpieza electoral? Usted no puede hablar de esta cosa. Bueno, no cago. Se estaba llevando a todo. Entonces, y ahí es la irresponsabilidad de un tipo joven que, bueno, yo tengo que salir acá, entonces le digo, mire general, más o menos reproduzco la sensación que no debe quedar aquí, es de que hay gente partidaria de la paz en la Argentina, que son ustedes, partidarios de la violencia, que somos nosotros, porque esta imagen que usted está transmitiendo es falsa. En realidad no se trata de si fuimos al velorio del almirante Quijada o no. Es cierto que no fuimos al velorio del almirante Quijada, pero yo le puedo decir que he ido a muchos velorios en la Argentina, los cuales en la Culote no lo vi. Entonces, la realidad es que hay velorios a los cuales van ustedes y velorios a los cuales vamos nosotros. Y de lo que se trata es que no haya por velorio, no de contar a qué velorio fue usted o a qué velorio fui yo.
Entonces la pregunta que hay que hacerse es por qué hay violencia en la Argentina. Y yo le quiero decir que el primer velorio que fui en mi vida fue de un colega suyo, el general Valle. Fue asesinado por protagonizar uno de los tantos golpes militares que hubo en este país. ¿Eso dijiste vos? Sí, y un velorio al cual fui fue el de Galibaceta, que fue compañero mío del liceo militar. Y en ese momento yo no era peronista, sin embargo fui, y a usted no lo vi, general. Entonces, no hagamos el raconto de velorios, ni exijan ustedes que se haga una expresión de condena, porque la forma de sacar al país de la violencia que ustedes ensayaron fracasó, consiguientemente déjennos ensayar la nuestra, que va a ser la que vamos a intentar a partir de que asumamos el gobierno. ¿Y el que contestó? Se quedó un poco tocado que un mocoso le dije, era un poco insolente lo mío en realidad, pero esa neutralización de Lanuse permitió que Rey dijera, bueno, en general yo diría, dice que no tiene sentido discutir el pasado, miremos hacia el futuro, veamos cómo vamos a salir de esto. Dice, a mí me importa que transmitir que ustedes que van a hacer el comunicado, dice, me importa que transmitan que la reunión ha sido positiva, que no ha habido desencuentro, porque es bueno que los argentinos empecemos a transitar un camino de concordia, qué sé yo. Entonces Mario Cámpora interviene y dice, bueno, dice, ¿por qué no arreglamos el comunicado? Entonces el pragmatismo de Rey y el de Mario Cámpora prevalecen y queda la cosa ahí. Pero bueno, fue un diálogo fuerte. Yo después tengo otro enfrentamiento con Lanús el 25 de mayo y después tuve una larga charla a la vuelta del exilio, haciendo el raconto de nuestros enfrentamientos. Un tipo realmente interesante. ¿Nos puede contar esos dos? ¿El enfrentamiento del 25 de mayo? El enfrentamiento del 25 de mayo es cuando lo escupen al almirante Koda y Lanuse me llama. Yo estoy... La imagen que yo tengo es un Lanuse rodeado de generales y yo solo. Y la imagen que él tiene es él en soledad, ya por irse, y yo rodeado de gente. Esto es fantástico, esto está, digamos, conversado 12 años después. Hay imágenes de él que son claramente correctas, imágenes mías claramente distorsionadas. No sé si lo conté esto. Después de la filmación. Después de la yo en un momento de la reconstrucción le digo, pero general, usted estaba con López Afranca al lado. Y él me explica por qué López Afranca nunca pudo estar al lado de él. Y debe tener razón. El diálogo, en definitiva, es: no puedo tolerar que agredan a miembros de las Fuerzas Armadas, como pasó con el almirante Koda. Ergo, o usted hace algo, lo hago yo. Yo no puedo hacer nada, le digo, si yo no soy nadie. Usted va a ser el ministro del Interior. Sí, voy a ser, pero no lo soy. Pero no solo va a ser, sino que además el jefe de policía va a ser el general Ferrazano y está en el Departamento Central de Policía. Es claro, general, le digo, porque ustedes han tenido la gentileza de dejarlo pasar, pero no puede dar órdenes. Consiguientemente, haga usted lo que le parezca, pero no podemos nosotros hacer absolutamente nada con respecto a esto. Y quedó más o menos así. Digamos, momentos de vacío de poder, era claro que él no podía ordenar nada, y nosotros tampoco, y la situación había que tratar de manejarla de la mejor manera posible, cosa que se hizo, inclusive en relación a la ida de Lanuse, a la salida de Lanuse de la Casa de Gobierno, porque la verdad es que no quiso irse en helicóptero, y para que saliera en auto había que hacer todo un movimiento, porque a nadie le convenía que tuviera un episodio desagradable. Y se fue en auto. No hubo forma de convencerlo, se fue en auto, hasta donde yo recuerdo, y bueno, salió bien. ¿Y esa reunión 12 años después? Esa reunión 12 años después, porque vivía en la misma casa que yo. Entonces, un día que vuelvo, yo acababa de llegar del exilio, él estaba saliendo del departamento con un médico amigo de él. En ese momento me ve, me saluda, le digo, ¿cómo le va? ¿Qué sé yo? Dice, qué bien se lo ve. Y bueno, le digo, usted también, y no solamente en lo estético, digo, sino en lo político, porque he visto
he leído los diarios en estos años. Él había tenido un enfrentamiento muy duro con la Junta Militar. Sí, dice, bueno, en fin, qué sé yo, ¿está viviendo acá? Sí, dice, porque es la casa de mi hija. Ah, bueno, y usted, y yo siempre viví acá hasta que me echaron, hasta que tuve que ir del país. Ah, pero qué notable. Bueno, entonces, vamos a vernos en algún momento, ¿no? Le invite un café, qué sé yo. Entonces dice, quiero tomar un café conmigo, pero cómo no, me gustaría. Bueno, así quedó. Y entonces el médico que estaba ahí le dice, bueno, si ustedes se van a juntar, dice, yo quiero estar. Entonces digo, pues, ¿cómo no? Eso sí, con una condición. ¿Cuál? Que el general Lanusse no me caiga a pedo. Digo, pues, cada vez que nos hemos encontrado me reta, si usted es amigo de él, y puede hacer, nada, deje de bromar, qué sé yo. Fue un buen diálogo. No vino el médico, me encontré con él una o dos veces, recordando un poco episodios, en un revival parecido a este, con visiones, digo, era interesante porque teníamos visiones muy enfrentadas, ¿no? Pero son 5:30 y nos está quedando todo el gobierno de Cámpora afuera. ¿Podríamos alargar una entrevista última y final? Y hagamos. O podemos pero hacer media hora. ¿qué te queda del gobierno de Cámpora? No, en realidad lo que nos queda es